Escucha, ¿qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Muy bien, Pastor. La verdad, sí es un poco más liviana esta plataforma. Creo que no va a darnos un mejor resultado, en realidad. Y Em, ahorita le escucho bien, escucho muy bien ahí, Pastor. bueno, vamos a... ¿Y cómo te va en... Vamos a esperar que los demás se están conectando. Oye, hermano, ¿y tú que trabajas en las flores? Ha de estar hecho pedazos, ¿no? Sí, Pastor. Bueno, en realidad, gracias a Dios, hemos estado saliendo de a poco. Lo que pasa es que nosotros, nuestro principal mercado es de Estados Unidos e Italia. Y en realidad Pucha. el que nos afectó muchísimo más es Italia, porque en Italia siguen en cuarentena. Italia recién, por un decreto presidencial, va a salir a trabajar las empresas grandes desde este lunes y las empresas pequeñas todavía no. Entonces ahí es donde nosotros realmente nos Pues, ha complicado bastante porque hay clientes que nos deben desde Italia un montón y obviamente dicen, te quiero pagar, pero no puedo salir a trabajar. ya, Están cerrados todos. Se supone que en 3 semanas todos las empresas medianas y pequeñas tienen que empezar a ingresar documentación al gobierno para que les den una ayuda económica. Pero eso se va a demorar. se demora, se demora. Entonces, sí, por ahí estamos un poco complicados, pero bueno, gracias a Dios vamos a, ahí seguimos, Paz. Em, sí, sí, sí. O sea, crean que es un asunto que afecta a todo mundo. Sí, es Afecta bastante a... complicado. Creo que de un punto de vista, desde un punto de... Ya, un momento, se está... Solo esperemos 2 minutos más para que se conecten y empezamos. ¿Ya? Bueno, desde un punto de vista bíblico, aunque esto no es el fin, cabe recalcar, eh, sí es, eh, sí es una llamada de atención eh, clarísima de parte de Dios para despertar a A la que iglesia. de que su venida realmente es verdad. O sea, eh, es importante, ¿no? Recordar que lo que está Dios haciendo con esto es que Él está como, la pregunta es como reavivando, o mejor dicho, despertando una iglesia que creo que estaba muy acostumbrada a este mundo superficial, diciendo, oye, realmente tienes que poner tu mirada al mundo espiritual, ¿no? A la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, yo creo que después de esto, eh, el mundo no será nunca más igual. Eh, las cosas van a ser completamente diferentes. Los países con economía mediana y economía, digamos, como lo dicen, en vías de desarrollo, se van a hacer más pobres. Los países que son gigantes, ¿no? Como Estados Unidos, algunos países de Europa, China, exceptuando a China, ¿no? Que salió muy bien parada de esta jugada, eh, prácticamente van a priorizar a su país. Entonces, eh, lo que a mí me asombra es que muchos de los países, ¿no? Como Ecuador, como otros países aquí en Sudamérica que digamos que estaríamos en las mismas condiciones, eh, no toman o sea, los gobiernos quieren vivir todavía a expensas del pueblo y eso no me parece, ¿me entienden? Lo primero que tiene que hacer ahorita el gobierno es quitar toda la tontería de impuestos que existe para las empresas y para la gente que produce. Pero yo creo que la gente no, estos no sé qué es lo que les pasa, ¿no? Así que, bueno, vamos a prácticamente, ya están todos.
bueno, vamos a empezar con nuestra clase. A ver, el Blue Blue Bottom, vamos a, eh, es una, a ver, lo que me gusta de ahí es que podemos activar una pizarra entre todos. En cambio, yo no les puedo compartir una pizarra electrónica, solo yo puedo escribir, pero no ustedes, o sea, en mi propia pizarra. Entonces, lo que sí me gustaría, hermanos, es que, bueno, no sé si ahora me escuchan mejor, espero que sí. Eh, Voy a tratar de, para la próxima semana, estamos bajando un nuevo plugin para la plataforma, que es una plataforma de Google, porque esta es una cuenta pagada, de hecho es nuestra cuenta del editorial. Entonces, y la otra solo tiene 40 minutos, ¿no? Entonces es medio complicado. Entonces vamos a solucionar y vamos a ver qué es lo mejor que se puede hacer. Muy bien. La clase del día de hoy les voy a decir, ustedes van a ir a la unidad, exactamente a la unidad donde está la unidad 3, donde dice mayo, y ustedes van a encontrar ahí ciertas tareas, y en esta semana que viene, o sea, en la semana 3, van a encontrar eh, el examen que van a tener que desarrollar el día miércoles. Es un examen que lo van a hacer en la plataforma mismo, van a tener un tiempo de 45 minutos, no como la otra vez. Y básicamente voy a tomar el examen todo lo que vimos hasta el día de hoy. ¿Ok? Van a tener los recursos de todo lo que hablo en esta unidad 3 de mayo y las tareas que van a tener que hacer, que no se podía hacer porque lamentablemente la plataforma estaba eh, en actualizándose. Así que vamos a empezar, hermanos. Sean bienvenidos a la clase. Espero que hayan repasado bien eh, la, la clase de lo que vimos la anterior semana eh, sobre el artículo griego y el día de hoy pudieran haber hecho el trabajo. Yo, sin embargo, como no podían subir, por lo que no había, la plataforma estaba en revisión, ustedes lo van a poder subir hasta el 15 de mayo, todos los trabajos atrasados. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eh, Esto ustedes lo van a visualizar. De hecho, recién el día de ayer ya nos dieron a nosotros el acceso. Yo no podía entrar, me imagino que ustedes tampoco. No podía yo hacer absolutamente nada en la plataforma. Muy bien. El día de hoy nos toca mirar sobre el capítulo 2 de nuestro manual, que tiene que ver, yo siempre les digo algo, cuando yo ya le digo que voy a tomar la clase o vamos a dar la clase de la siguiente semana, usted trate de leer ya la siguiente semana la clase para que pueda ambientarse al tema que vamos a tratar en el tiempo de clase. No siempre repase, de una repasada general. Hasta este punto ustedes van a tener que ya conocer muy bien lo que es el, el verbo griego, perdón, el alfabeto, vocales, diptongos, espíritu rudo, espíritu fuerte, todo eso ya tiene que estar súper bien aprendido en su mente. Y lo que se llama el artículo griego. Dentro de cualquier clase de griego hay tres cosas que son demasiado, podríamos decirlo, demasiado determinantes para el aprendizaje. Ahora voy a proyectar nuestra pantalla para que todos lo puedan ver. En el artículo griego, ahora voy a proyectar. Están viendo, ¿verdad? Si alguien tiene una pregunta, por favor, luego me lo hace saber. Lo hace, por favor, activa su micrófono y me lo dice. Muy bien.
Hay tres cosas que ustedes en griego van a poder, tienen que tener mucho cuidado para el análisis de los textos. Si bien es cierto, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre son importantes, como todos los elementos del griego, el que es muy determinante son tres, básicamente, que ustedes van a tener que ponerle mucho cuidado. Primero, el artículo, porque el uso del artículo dentro del texto griego no es lo mismo que el uso del artículo dentro del texto en español. Generalmente, el artículo en el español simplemente quiere denotar bifinidad o quiere determinar posición definida de un sustantivo. Sin embargo, en el artículo griego tiene por lo menos 16 énfasis, que su énfasis menos provocador y menos importante es definir el sustantivo. Sin embargo, aunque yo le he puesto que es determinar o definir el sustantivo, porque eso estamos relacionados en la gramática, en griego no. En griego puede ser un objeto individualizante, puede ser un objeto comparativo y realmente no necesita el texto griego tener la presencia de un artículo para definir un sustantivo. El sustantivo se puede definir de muchas maneras en posiciones, lo que nosotros tenemos como posiciones gramaticales. Por ejemplo, hay una posición muy famosa que ha sido la discusión por siglos, la posición predicativa del sustantivo nominal. Así se llama. Ya les voy a explicar y les voy a dar un ejemplo de ahora. Trate de anotar algunas cosas que le digo, que incluso no están en el manual, y que usted va a poder, eh, va a poder profundizar en lo que le estoy diciendo. El primero, mucho ojo para hacer un exégesis, para hacer cualquiera del exégesis como tal o una verdadera interpretación del texto, va a tener que utilizar mucho el griego en en tres elementos básicos: el artículo, el verbo y las preposiciones. Si usted hace, o mejor dicho, eh, tiene súper claro estas tres cosas, el verbo, el artículo y las preposiciones, cómo deben interpretarse correctamente dentro de la oración, muchas de las falsas interpretaciones caen por no entender bien el texto griego en cuanto al artículo, al verbo o a la preposición. ¿Ya? Entonces, es muy importante entender qué es el verbo griego. ¿Sí? Hemos dicho que el verbo griego tiene 5 accidentes gramaticales. Tiene modo, voz, persona, número, tiempo y, eh, bueno, ahí está, ¿no? Modo, voz, persona, tiempo y número. Esta es la parte que nosotros la llamamos la morfología del verbo. Cuando ustedes escuchen que es morfología, tienen que entender que la morfología es cómo está conformado la palabra. Y miren, vamos a estudiar. Dice así: en casi todo idioma, el verbo es la palabra clave. Es importante esto. Yo voy a ir subrayando ciertas cositas que me parecen importantes. Sí, es una palabra clave, importante, sobre el cual se articula todo el lenguaje. ¿Sí? De hecho, no hay una verdadera oración sin un verbo presente. Incluso puede ser un verbo toda una idea, como por ejemplo, corre, está toda una idea. En griego se expresa la persona, ojo, ¿no? El número, el tiempo, que es muy diferente a los tiempos en español, el aspecto, que bueno, esto podríamos pasarlo por alto, la voz, ya voy a hablar qué es el aspecto, y el modo verbal, y el modo, ¿no? La persona, así como en español tenemos primera, segunda y tercera persona, en griego también. Yo es primera persona, tú segunda persona, él tercera persona. El número, al igual que en español, tenemos
número singular y número plural. El tiempo, tenemos por lo menos 7 tipos de tiempo en el verbo griego: presente, futuro, el imperfecto, el perfecto, el pluscuamperfecto, el auristo, auristo primero, auristo segundo. Por lo menos todos esos tiempos existen en el griego. Nosotros vamos a ir desde lo más fácil, que es el tiempo presente. El aspecto. Bueno, aunque esta no es una parte morfológica, en griego existen 3 tipos de aspecto: un aspecto concluido, un aspecto continuo y un aspecto por cumplirse. ¿Sí? Alguien diría, pero es muy igual que el tiempo. No, el tiempo es cuándo se realiza la acción. ¿Sí? ¿Cuándo se realiza la acción? Les voy a leer un poquito sobre este tiempo para que todos ustedes puedan tener. Un momento. Voy a utilizar, lamentablemente no puedo subir algunas gramáticas que yo tengo, pero voy a tratar de alguna manera de darles eso, ¿no? Muy bien. Hay 3 ideas del aspecto, y podría anotarlo, por favor. El aspecto durativo, que se llama, es un aspecto que describe una acción como un proceso. Eso es un aspecto. Hay nociones del verbo en el aspecto que nos expresa algo durativo, ¿sí? Como un aspecto que va, el aspecto es específicamente, déjeme, hay un estudiante que quiere entrar, ya. El aspecto es, exactamente esto es el aspecto. El concepto más importante para la comprensión del verbo griego, el concepto más importante para la acción del verbo griego, se refiere a la forma quien habla describiendo la ejecución o desarrollo de la acción denotada del texto. ¿Qué es el aspecto? El aspecto griego es cómo, con qué, de qué forma se está describiendo la ejecución del verbo, de la acción del verbo. En otras palabras, cómo está denotado el verbo, ¿sí? Y hay solo 3 formas básicas, que es la forma durativa, la forma indefinida y la forma perfectiva. ¿Qué es la forma durativa? Es cuando la idea que la acción del verbo tiene un proceso. Es la forma indefinida, que la acción del verbo se concibe de una forma simple, en otras palabras, sin referencia a un desarrollo o finalización. Es algo indefinido, una acción que se desarrolla de forma indefinida. Y perfectivo es cuando el aspecto muestra una acción verbal como algo ya realizado o un efecto que perdurarán después de ella. Por ejemplo, he visto. Cuando yo digo he visto, aunque es una acción ya realizada, tiene una sensación de que perdura después incluso de ella. Por ejemplo, la forma indefinida es yo veo. Claro, no te está diciendo yo veo. Eso no es presente, es una forma indefinida. No le interesa saber en qué momento está, ni cuándo va a finalizar. En cambio, la forma durativa es estoy viendo. Claro, estoy viendo es como una idea de una acción de proceso. Yo veo una forma indefinida. Correr, por ejemplo. Correr es una acción, ¿verdad? Correr es una acción, ¿sí o no? Es un verbo. Pero si yo le digo correr, ¿en qué tiempo está? No, es una forma indefinida del verbo. O sea, es una acción misma que no le interesa la etapa de cuándo ocurre o cuándo finaliza, sino que es una acción. Y por ejemplo, la forma perfectiva es yo he visto. Claro, tú dices, pero yo he visto. Claro, la idea nos da de una forma pasada, pero que es perdurable después de ella.
Por eso se llama perfectiva. Sí. Estos son los tres aspectos. Ustedes no van a poder analizar eso, o no es que van a ponerle debajo de la morfología. Lo que va a aparecer en la morfología del texto es siempre la persona, es siempre el número, es siempre el tiempo, la voz, y va a aparecer el modo. La forma del aspecto simplemente es algo más claro que daremos más adelante ciertas nociones. Por el momento basta decir que el griego existe en 6 tiempos. Eso es lo que vamos a hablar. Yo hablo de 7 porque hay auristo primero y segundo, pero tenemos el tiempo presente, que es dentro del tiempo presente, hay presente continuo, presente simple, presente perdurable, pero no nos vamos a meter esos presentes. Pero hay el tiempo presente, tal como usted lo concibe, el futuro, una acción futura que se va a realizar. Para los griegos el futuro solo podía tener una realidad de certeza en donde te sientas en el presente, ¿no? Es súper chévere este concepto porque para el hebreo, el futuro no existe, ¿sí? Como una acción, ¿sí? Para el hebreo el futuro simplemente es una realidad que empieza desde el presente, ¿no? Por eso en el Antiguo Testamento vemos que había mucha dificultad cuando se hizo la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. eh, Había mucha confusión, ¿no? ¿Cómo traducir? Porque en la mentalidad hebrea, el futuro no es un tiempo, ¿no? El futuro es una certeza del presente como una realidad ya consumada, ¿no? Por ejemplo, Jesús, cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 15, y yo te haré padre de muchas naciones, todos esos verbos que utiliza en el hebreo no son futuro, y tampoco Abraham lo entendió como futuro. Abraham lo entendió, tú ya eres padre de muchas naciones. O sea, para ellos la realidad del futuro empezaba desde cuando Dios hablaba. Es una cosa muy diferente a lo que nosotros estamos tan acostumbrados al futuro que realmente nosotros lo pensamos que tiempo futuro es un tiempo que puede manipular el ser humano, pero realmente el futuro está a expensas de la soberanía de Dios. El perfecto es uno de los tiempos verbales que utiliza mucho el Nuevo Testamento. Es el presente, el perfecto, el imperfecto muy poco, y el auristo es el tiempo más usado en el Nuevo Testamento. El auristo para mí es un tiempo histórico, ya vamos a hablar de esto y yo ya les había explicado, pero bueno, pero escúcheme bien, el auristo es un tiempo que nosotros en español no tenemos, que no lo tenemos, no lo concebimos. Prácticamente para nosotros el auristo no es una idea, claro, pero para que usted más o menos tenga en cuenta qué es el auristo, le voy a poner acá, es un tiempo pasado. Voy a leerle lo que dice la gramática eh, del doctor Daniel Wallace con respecto al tiempo auristo para que todos eh, tuvieran un concepto un poco más claro. Yo lo explico de manera bastante entendible para estudiantes, pero quiero que escuche esto. El tiempo auristo presenta el evento en resumen, visto como un todo desde fuera, sin consideración o la composición interna del acontecimiento. Y escuche esto, el auristo denota una acción simple como un evento ya realizado y que no podría ocurrir nuevamente. El auristo denota y se contrasta con el presente y el imperfecto de una cualidad de un evento pasado, puntual, en que no existe manera de volverlo a repetir. Es un evento único en el pasado. El tiempo auristo no presenta la acción ocurrida como una acción perdurable en el tiempo. No. Lo dice que es una duración, fue un evento puntual
completamente en el pasado. Entonces, podríamos decir que este no es un imperfecto, porque el imperfecto es un tiempo que tiene duración. El aspecto del imperfecto sería como un durativo, ¿no? Un proceso en el pasado. Yo jugaba, ¿no? Pero el auristo es una acción pasada, una acción pasada puntual. Y es súper chévere porque es prácticamente el tiempo verbal más utilizado dentro del texto griego. También hay tres voces: la voz activa, la voz media y la voz pasiva. El idioma griego presenta cuatro modos como tal. Nosotros vamos a estudiar vamos a estudiar solo el indicativo, pero existe el subjuntivo, el imperativo y el optativo. El indicativo es quien le interesa, y pondrá mucha atención, el indicativo es quien le interesa literalmente cuándo ocurrió la acción del verbo. Podríamos decir que es el modo que está interesado en la parte cronológica del evento. El subjuntivo no le interesa ni la cronología ni nada, porque es una acción verbal de probabilidad o de esperanza. En cambio, el imperativo no le interesa tampoco el tiempo, porque es una orden, es una acción verbal de orden, de mandato. Id y predicad. No responde a cuándo, es una orden. Y el optativo es una forma literalmente de saludo, ¿no? Que casi ni siquiera se lo estudia porque no es relevante casi en nada. Además de estos cuatro modos, los verbos pueden tener formas indefinido y participio. Aunque no son modos, pueden tener esta forma, ¿no? Esto es lo más complicado en estudiar en griego porque tiene muchas reglas, y generalmente el participio, que es un adjetivo verbal, eh, Pablo lo utiliza mucho, ¿no? Cuando dice, fuisteis justificado. Justificado es un verbo, pero al mismo tiempo es un adjetivo. Por lo tanto, en esta lección estudiaremos el tiempo presente, la voz activa y del modo indicativo. Más adelante iremos aprendiendo las otras flexiones verbales. Eso no es, otras flexiones verbales. Así que, ¿alguna pregunta, hermanos, hasta ahí para empezar? ¿Alguna pregunta? Pastor, Sí. habla usted de los aspectos. ¿El aspecto es otra morfología del verbo? Ya. Buena, Marco. Mira, el aspecto, aunque no lo puedes poner como morfología, debes tenerlo presente cuando estudias el verbo. ¿Por qué? Porque no lo vas a poder poner como una parte morfológica. ¿Qué quiero decir en eso? Cuando tú analizas el verbo, no le vas a poner qué aspecto tiene. Simplemente eso es para ti. O sea, como para que tengas claro que la acción del verbo, ¿qué está denotando? Eso, ¿no? Denota una idea durativa, o sea que es un proceso, denota una idea indefinida o denota una idea perfectiva. La idea indefinida es que simplemente es una acción simple, una acción que no le interesa la duración del tiempo. Una acción perfectiva es que es una acción de evento pasado, pero que puede ocurrir o sus influencias está incluso más allá cuando ocurrió. La forma más usada en la Biblia es la forma perfectiva y la forma durativa, ¿no? Pero no lo vas a poner en el análisis de tu texto o de la palabra, porque ya cuando analizas el tiempo vas a poder denotar este aspecto. Por eso no se lo pone, porque ya cuando analizas el tiempo y el modo, enseguida vas a entender si el verbo está de forma durativa o indefinida o perfectiva, ¿no? Entonces, es por eso que vamos a estudiar claro sobre los tiempos. Aunque es una clase bastante con mucha información, el día de hoy solo vamos a estudiar parte del verbo, el tiempo presente, la voz activa, del modo indicativo. No sé si está claro, Marco.
Sí, pasa. Sí, muchas gracias. Dice así el punto número 2. Usted observará como la flexión, eso se llama o conjugación. Cuando hablo de flexión o conjugación, estamos refiriéndonos al verbo griego. Es muy similar al verbo en español. Al igual que en el español, los verbos griegos tienen una parte fundamental o raíz, ¿no? La vocal temática y las terminaciones. O sea, ¿cómo es que el verbo griego se compone? ¿Ya? Se compone, en primer lugar, de una raíz, como en español igual, de una vocal temática y de una terminación, ¿sí? Así se compone el verbo griego y ustedes lo van a ver el día de hoy muy claramente. Cualquier cosa que no entiendan, por favor, me van a decirme y le voy a pedir que por favor, muy bien. Dice lo siguiente, ¿qué es la flexión o conjugación del verbo griego? En nuestro curso aprenderemos dos formas o dos grupos de desinencias. ¿Qué es desinencias? También llamadas terminaciones. Desinencia también se llama terminaciones. Por un lado están las llamadas desinencias primarias. Se usan en los tiempos presentes, futuros y perfecto. Y aprenderemos en esta lección, por otro lado, también las llamadas desinencias secundarias. ¿Ya? Hay dos formas en que el verbo griego va a poder terminar. Y esto, por favor, yo quiero que ustedes se graben bien. Las desinencias primarias y las desinencias secundarias. Estas se usan en que las disinencias o terminaciones secundarias se usan en el imperfecto, en el auristo y en el pluscuamperfecto. Con el correr de las lecciones se irán familiarizando con ellas. Es importante aprender a identificar las formas verbales. A efectos de facilitar este proceso, usaremos la clave PBMPN, que significa cada verbo para identificar la variación del tiempo, voz, modo, persona y número. ¿Ya? Entonces, cuando tú analizas un verbo, vamos a utilizar en qué tiempo está, en qué voz está, en qué modo está, en qué persona es y qué número tiene. Miren el ejemplo que está aquí y que ustedes lo van a poder tener. Miren, por favor. Por ejemplo, dice tiempo, tiempo verbal. Hoy aprenderemos el tiempo presente. Dice la voz, hoy aprenderemos la voz activa. Recuerden que hay tres voces. El modo, hoy aprenderemos el modo indicativo. La persona, al igual que en español, puede ser primera, segunda o tercera persona. Y el número puede ser singular o puede ser plural. Entonces, en este orden, nosotros vamos a buscar o a tener la morfología de los verbos que vamos a analizar. Pero fíjese, vamos a mirar. A ver, yo quiero que por favor vamos a estudiar en primer lugar el tiempo presente para luego ir ya a la parte práctica. Me gustaría que por favor lo lea. ¿Quién le gustaría leer, por favor? Abigail, por favor, ¿puedes leer? Sí. A ver. El tiempo verbal, tanto en griego como en español, no está directamente relacionado con el tiempo cronológico. Otros factores, tanto léxicos como del contexto, ayudan a ver cuándo ocurre la acción o estado. El tiempo verbal describe más bien el aspecto de la acción o estado. Veremos este concepto poco a poco en el libro. A grandes rasgos, un tiempo verbal puede ser perfectivo, imperfectivo o neutro. Tanto en griego como en español, el tiempo presente es imperfectivo, es decir, presenta la acción en su curso sin referencia a su inicio o a su fin. Es la persona que habla o escribe la que escoge usar un tiempo verbal para comunicar o enfatizar el aspecto verbal. Usualmente, el referente temporal de un verbo en presente indicativo es el tiempo cronológico presente, lo que en este momento está ocurriendo.
Con todo y eso, el referente temporal se debe determinar siempre por el contexto. En ocasiones, al igual que en español, el presente indicativo se puede usar para describir acciones o estados en el pasado o incluso en el futuro. En otros modos verbales, la vinculación cronológica prácticamente desaparece y se enfatiza lo puramente aspectual. ¿Sigo? Sí, ya mismo termino. Algunos autores piensan incluso que el tiempo verbal comunica tanto el tiempo cronológico como el aspecto, pero deben hacer excepciones en usos del indicativo y les cuesta ver lo puramente aspectual de los demás modos verbales. Bueno, gracias, Miguel. Capaz que lo que vamos a mirar el día de hoy, para algunos es por primera vez que están escuchando estos conceptos. Nosotros cuando estudiamos los tiempos en griego, en español, especialmente me voy a referir a lo que estamos hablando en griego, el único modo, pondrá mucha atención y puede ser pregunta de examen, el único modo que le interesa hablar de la parte cronológica. ¿Qué es lo que leyó Abigail? ¿Qué es la parte cronológica? De cuándo ocurrió la acción al único modo que le interesa hacia el modo indicativo. ¿Ya? Los demás modos, subjuntivo, imperativo, indefinido, participio, optativo, no les interesa absolutamente nada sobre el tiempo que comunica el verbo. No le interesa nada el tiempo cronológico y solo le interesa el aspecto, lo que dice el aspecto, ¿no? Simplemente le interesa el aspecto. Y de hecho, ni aún el modo indicativo puramente solo se refiere a la parte del tiempo cronológico. Por ejemplo, el presente, aunque es una acción en curso, eso es lo que está diciendo, ¿no? Es una acción en curso, es el tiempo presente, una acción que se está realizando en este momento, una acción en curso. Esa es la forma en cual ustedes deben tener, ¿no? Que cuando ustedes hablan del presente, está prácticamente, es una acción que se está realizando en curso, el hoy. Sin embargo, no siempre el tiempo presente denota, capaz que solo en la parte cronológica denota eso, pero en la parte del aspecto mismo del verbo puede denotar otras cosas. Sin embargo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Y esto es clave que ustedes lo tengan. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando un verbo sí quiere denotar cronología o evento o cuándo ocurrió? Cuando está en su forma indicativa. Cuando está en su forma indicativa, el verbo va a dar prioridad de realmente saber, le interesa decir cuándo ocurrió o cuándo está enfatizando el tiempo en sí mismo, el tiempo cronológico. Por eso hemos dicho que el tiempo presente es lo que está ocurriendo en este momento, lo que en este momento está ocurriendo. Pero literalmente cuando los otros verbos o los tiempos verbales están en otro modo, usted nunca tiene que pensar en el cuándo ocurrió. Lo que tiene que pensar con qué aspecto se está dando este verbo bajo el modo que se está dando. Yo voy a poner, por ejemplo, un ejemplo claro. Cuando yo digo yo predico, claro, yo predico o yo prediqué, claro, al momento que yo utilizo este prediqué, estoy denotando cuando lo realicé. Lo realicé en el pasado. Pero el mismo verbo yo lo puedo realizar en modo imperativo. Yo predicaba como una orden, ¿ya? Claro, tú dices, pero también está en el pasado. No. Lo que interesa aquí es una orden, que me dieron la orden de predicar. Como por ejemplo, yo predico, id y predicad, como una orden, como una posibilidad, ojalá que predicara, ¿ok? Y como ahí tú puedes notar que aunque utilizo el mismo verbo predicar, de acuerdo al modo, ustedes se van a dar cuenta que pierde la parte cronológica o de cuándo va a ocurrir la acción o cuándo ocurrió.
al único quien le interesa es cuando ustedes están hablando en el modo indicativo. Cuando están en el modo participio, en el modo imperativo, subjuntivo, prácticamente no le interesa hablar absolutamente nada del tiempo, sino de su aspecto. Entonces, si bien es cierto, el modo indicativo es el modo más usado dentro de la Biblia, pero el segundo modo, mucho más usado, también muy usado, es el subjuntivo. ¿Sí? El subjuntivo es un modo muy usado también dentro de la Biblia, que es probabilidad o esa idea de posibilidad y probabilidad. ¿Ya? Espero que hasta ahí esté claro con respecto al tiempo y al modo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar el tiempo presente, que es la acción que está ocurriendo, y que está relacionado con el tiempo cronológico porque está en modo indicativo. ¿Ok? Ahora mire, por favor. Yo voy a poner aquí, es una cosa muy interesante con respecto a lo que vamos a hablar. Mira, primero vamos a ponerlo en español para que todos, dice, vea el ejemplo del verbo hablar, ¿no es cierto? Notará que la raíz es ab, más hay una desinencia que es o, a, os, amos, ais, an. Fíjate, este es la raíz y esta es la que está sin, lo que no está sin subrayar, digamos, podríamos decir que es la desinencia. Por ejemplo, hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. ¿No es cierto? El mismo verbo en español conjugado. Fíjate la raíz y la desinencia, porque la raíz nunca cambia, pero la desinencia cambia por las personas. La raíz siempre va a ser ab, 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 ab. Siempre va a ser. Pero quien cambia son las desinencias. Eso es lo que hemos dicho, que hay desinencias primarias y desinencias secundarias. Ahora miremoslo en el texto griego. Por ejemplo, ejemplos de desinencias. Ahora observe la desinencia del verbo lego. Lego es decir. Recuerden que tienen que ustedes en el examen van a estar palabras del vocabulario hasta, les he dicho, hasta la segunda hoja. Mire, la raíz de este verbo, al igual que en español, tiene la raíz leg. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo yo sé la raíz? Pues bueno, la raíz se va a saber porque ustedes se van a grabar las desinencias. Mira, leg, al igual que en español, no cambia la raíz, no cambia la raíz, no cambia para nada la raíz, pero sí cambia. ¿Qué ha cambiado? La desinencia. Esto es muy básico, ¿no? Aquí lo vamos a dividir. Mira, aquí está dividido. Leg es la raíz. Leg es la raíz. Por supuesto que es la raíz. ¿Por qué es la raíz? Ustedes dirán, ¿y cómo voy a saber cuándo es la raíz? Porque al igual que la raíz no cambia, la desinencia que vamos a utilizar para estas raíces, al momento de grabarse, ustedes se van a grabar o, eis, ei, omen, ete, usi. Recuerden que el diptongo omicron u se utiliza como usi. Ojo. Cuando tú te grabas estas raíces, le puedes poner, perdón, estas desinencias. Esto es desinencia. Esto es desinencia. Esto es desinencia. ¿Ok? Y yo voy a hacer un poquito. Aquí siempre va a tener la raíz una vocal. Una vocal. Y aquí yo quiero que tú te fijes en esta vocal y ahora voy a explicar cómo es que funciona esta vocal. ¿Sí están viendo lo que estoy haciendo? Sí, pastor. Ya. Ahora les voy a indicar qué es lo que realmente el verbo griego. Ya. Este es, en cambio, la desinencia. Pondrá mucha atención, porque
porque con esto ustedes van a aprender muchísimo. Cuando el verbo griego está en primera persona, a ver, en primer lugar, los verbos griegos van a terminar en dos tipos en su raíz. Este verbo es el verbo raíz. ¿Ya? El verbo griego va a terminar en omega o va a terminar en mi. ¿Ya? Se dice que el verbo griego va a tener dos tipos en su raíz, en el verbo raíz, en el verbo principal, se conoce como el verbo raíz, solo va a tener dos terminaciones, en lego, en omega o en mi. Por ejemplo, tú quieres buscar un verbo en el diccionario. ¿Sabes cómo? Vas a encontrarlo en su raíz. No lo vas a encontrar, por ejemplo, el verbo, en ningún diccionario vas a encontrar legomen, ni en ninguno. En cualquier diccionario siempre va a estar en la primera persona del singular, o sea, en el verbo raíz. Y hay dos formas que va a terminar el verbo griego. Verbos en omega y verbos en mi. Te voy a poner, por ejemplo, en el vocabulario que yo te pasé, ¿te acuerdas? En el vocabulario que yo te pasé, te voy a hacer notar eso, porque algunos pueden ser que ¿qué quiere decir el profesor con eso? ¿Ya? ¿Estaban viendo o no? Déjenme ponerlo. Ahorita se quitó, pues. Ya, ahora sí. Estaban viendo, ¿no es cierto? Ahora están viendo, ¿no es cierto? Mira, ustedes van a encontrar en cualquier diccionario el verbo en su raíz. No van a encontrar con las desinencias en las otras personas. Por ejemplo, mira. Verbo. Yo solo por la forma de terminar, yo ya sé que es un verbo. Verbo, verbo. Fíjate, este es un verbo irregular porque solo hay dos formas que puede terminar el verbo. En mi o en omega. Mira otra forma de que termina. La leo, hablar. Otra forma, mira, lambano, resucitar o recibir también. Fíjate, o sea, cuando tú estudias el verbo como tal, para que tú lo encuentres en el diccionario, lo vas a encontrar. ¿Cómo? Como verbo raíz de omega o como verbo mi. Y también hay un tercero que estos se llaman los verbos irregulares deponentes en mai, pero son muy pocos. ¿Ya? Pero el verbo griego como tal, va a terminar en dos tipos de, va a tener siempre dos terminaciones, en omega o en mi. Y los que nosotros vamos a estudiar, todos los que vamos a estudiar es en omega. ¿Por qué razón? Porque son los más fáciles y el mi y el mai son muy complicados, no muy complicados, pero simplemente tienen otras reglas. Pero fíjate lo que te estoy diciendo. Hay siempre una raíz y hay una terminación. Todo lo que está antes de la terminación sería la raíz. Pero ya en la segunda persona, tercera, y tanto el singular como el plural, tenemos raíz, vocal temática y tenemos terminación. Ahora, ¿cuándo se utiliza? Solo hay dos tipos de vocales temáticas, la épsilon y la ómicron. ¿Cuándo se utiliza la épsilon? La épsilon se utiliza para cuando la desinencia tiene vocal. Por eso, la desinencia, en este caso, la desinencia de la segunda persona, tiene iota, por eso utiliza por eso utiliza épsilon. Tiene iota, por eso utiliza épsilon. Mira, raíz, vocal temática, desinencia.
¿Cuáles serían las desinencias como tal? Omega, is, y. Esas serían las desinencias como tal. Y la vocal temática, siempre la épsilon, va a estar antes de que va a utilizarse cuando la desinencia es vocal. En cambio, la omega se va a utilizar cuando la desinencia es mi o la desinencia es ni. ¿Ya? Cuando la desinencia empieza con mi o con ni, entonces va a utilizar ómicron. Pero cuando la desinencia es vocal o consonante, va a utilizar épsilon. Pero la ómicron solo va a ser utilizada para las consonantes mi o ni. Por eso ustedes ven aquí que lej y la desinencia men utiliza ómicron porque empieza con mi. Lej utiliza épsilon porque no empieza con mi o con ni, sino empieza con una consonante cualquiera. Y aquí lej, y ustedes dirán, ¿y aquí por qué utiliza si es una vocal, tendría que utilizar épsilon? Lo que sucede aquí es que originalmente esta desinencia tenía que ser con E, empezar con una E. Y lo que sucede aquí solo va a suceder con la tercera persona del plural, que de alguna manera esta sí, esta desinencia sí, no se lleva con la épsilon y para compensarla le pone el diptongo U. ¿Ya? Es la única referencia. Por eso, cuando tú te grabes, te vas a grabar o, eis, ei, omen, ete, usin. O, eis, ei, omen, ete, usin. Porque esas son la vocal temática y la desinencia. Y mira lo que dice aquí, la vocal movible, que está entre paréntesis, la consonante movible, y esto va a ser muy común en griego, que la ni, la vocal movible, la consonante movible, ¿qué es consonante movible? Que va a utilizarse si es que la siguiente palabra empieza con vocal, se va a utilizar esta, y si empieza con consonante, si empieza con consonante, estoy hablando de la vocal de esta. Esta se llama consonante movible. ¿Por qué? Porque si la siguiente palabra, por ejemplo, es arge, si la siguiente palabra es arge, va a utilizar la consonante movible ni. Pero si la siguiente palabra es pros, si la siguiente palabra es pros, no va a utilizar ni, porque es consonante. Entonces, esta consonante movible, la que está acá o la que estaba acá, sino que la taché, si es que empieza la siguiente palabra con vocal, la va a utilizar. Si no empieza con vocal y empieza con una consonante, entonces no la va a usar. Eso se llama consonante movible. Pues en ocasiones va a aparecer y en ocasiones no va a aparecer. ¿De qué va a depender? Si la siguiente palabra va a estar con consonante o va a estar con vocal. Pero voy a... Ajá. Si es que es consonante, ¿se elimina? Claro, si es consonante solo sería UCI. ¿Sí? Si es consonante solo sería UCI. Y si es, por ejemplo, voy a leer esto, ¿no? Sería legusi pros. Y si es que fuera con arge sería legusin arge. Si es con consonante sería legusi pros. Y con vocal sería legusin arge. ¿Por qué? Porque la consonante movible ni va a depender si la siguiente palabra empieza con vocal o empieza con consonante. ¿Ya? Si empieza con consonante,
la vamos a eliminar la ni. Si empieza con vocal, la vamos a mantener. ¿Ok? Ahora, solo como un resumen nuevamente general, porque algunos dicen, no, es que esto está difícil. Lo difícil solo está en su mente. Si esto no, esto usted lo tiene que, claro, si para algún estudiante que recién se está, ¿qué letra será esta? La lambda, claro, ahí sí estás perdido. Porque ya se supone que ya tienes que leer el texto griego. ¿Ya? Pero voy a decir, hemos dicho que el verbo griego tiene una raíz. Tiene, ¿qué cosa? Una vocal temática. ¿Y qué cosa tiene? Una desinencia, como al igual, o lo que nosotros llamamos una terminación. Voy a ponerle en otro colorcito esto. La raíz en este caso sería le. Esa sería la raíz. La vocal temática sería e. Y hay dos vocales temáticas, épsilon y ómicron. Y la desinencia o terminación sería is. Tanto, ustedes dirán, ¿y cómo me voy a aprender, cómo voy a darme cuenta cuál es raíz y cuál no es raíz? Pues bueno, la raíz va a ser todo lo que está antes de la vocal temática y de la desinencia, porque la vocal temática y desinencia va a funcionar con todos los verbos. ¿Sí? Con todos los verbos. Solo que con todos los verbos que están en tiempo presente y recuerden que hay dos tipos de desinencias. Las desinencias primarias y las desinencias secundarias. Esto yo les digo siempre a mis estudiantes. Si es que usted se aprende todas las desinencias primarias y todas las desinencias secundarias, pueden utilizarse en cualquier verbo y usted se va a dar cuenta qué tipo de verbo es o en qué tiempo está o qué persona, qué número y a quién pertenece. ¿Por qué? Porque la raíz, la vocal temática y la desinencia no va a cambiar. No cambia. Se van a aplicar en todos. Le voy a poner otro ejemplo. A ver, le voy a poner con un verbo diferente. Ojo, mirará. Vamos a utilizar el verbo luo. Es bien conflictivo, ¿no? Luo, desatar. ¿Sí? Luo, desatar. ¿Está bien? ¿Cuál sería aquí la raíz? ¿Cuál sería aquí la raíz? Hemos dicho que la raíz es lo que está antes de la... Ah, muy bien, lu. Y fíjate, vamos a hacerle en la segunda persona. Lo mantengo la raíz, lu. Mantengo la raíz porque ya hemos descubierto cuál es la raíz, lu. Hemos descubierto cuál es la raíz, lu. Esta es la raíz, no va a cambiar la raíz porque al momento que descubres la raíz no va a cambiar. ¿Y cómo sabemos la raíz? Lo que está antes del omega. Claro, el omega. Este siempre va a ser el verbo que te va a dar luz para saber cuál es la raíz. Todo lo que está antes de omega es la raíz. ¿Okay? Y luego tú dices, bueno, voy a poner la desinencia. Mira. Voy a poner la desinencia, le voy a poner con azulito. Mira, la vocal temática es E y la vocal y la desinencia que es IS. ¿Cómo sería? Luéis. Luego la vocal temática E y la desinencia I. La vocal temática O. ¿Por qué aquí se utiliza la vocal? Porque empieza con I. Por eso utiliza la vocal temática. Solo hay dos tipos de vocales temáticas en todos los tiempos, en todos los modos, en todos, que es épsilon u ómicron. La épsilon la va a utilizar para vocales y consonantes, pero la ómicron solo va a ser exclusivamente para mi y ni. Y entonces va a ser omen. La otra, et. Y la otra, usi.
Ajá. Usi. Luosi. Entonces tú Luosi. dices, oye, o sea que las desinencias no cambiaron. No, porque tú le puedes poner a otro verbo y va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué se tienen que grabar? Esta desinencia. Haz una Es, pregunta, ajá. perdón. La Omicron, o sea, siempre vamos a utilizarle más bien en cuando tengamos en el plural de la primera y tercera persona. ¿O no? Sí, pero no te lleves por eso. Porque cuando vas a aprender otros tiempos, va a haber, la Omicron se va a utilizar cuando la desinencia empieza con ni o con ni. Y en el caso de la tercera persona, va a ser por, yo les voy a explicar esto y van a entender súper bien por qué. Porque esta, digamos, a simple vista, digamos que se rompe la regla. Pero no es que está rompiendo la regla, sino que está sucediendo algo. Ya les voy a explicar por qué. Pero hasta ahora, solo en la última desinencia, digamos que la vocal temática es no o, sino el diptongo u. ¿Ya? Porque la desinencia como tal es sin. ¿Ya? Pero lo que yo quiero que te grabes, Abigail, y todos, es que tú no tienes que guiarte por la posición de la persona, sino que tienes que guiarte porque va a haber en otras desinencias que empiezan con ni, otras desinencias, sino que hay dos vocales temáticas. ¿Cuáles son las dos vocales temáticas? Épsilon y ómicron. Y la épsilon va a utilizarse para vocales cuando la desinencia empieza con vocal o con una consonante que no sea mi y ni. Pero la ómicron va a ser exclusivamente para las consonantes ni y ni. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería esto en español? A ver, tú mismo, el verbo es desatar. Yo, ¿cómo sería? Yo, a ver, desato. Muy bien. ¿Cómo sería la segunda persona? Tú desatas. Tú desatas. La tercera, Él desata. muy bien. Básicamente es eso. Hagámosle con otro. A ver, en sus cuadernos háganle con este verbo. Pónganle ustedes. El verbo a. Perdón. U. Déjenme. Es el diptongo aquí. U. Acuo. Háganle este verbo de lo que yo quiero que es lo conjuguen. ¿Cómo sería? ¿Qué es el verbo acuo? Escuchar. ¿Cómo lo harían? ¿Están viendo? El verbo acuo. ¿Cómo lo conjugar? Acuéis. Ya, acuéis. ¿Cómo lo? A ver, dime la tercera persona. Descríbeme, por favor, Abigail. En Díctame. tercera persona del mismo verbo. Ajá. Acuosi. De la tercera persona del singular. Perdón. Acu. Este es con vocal, entonces le pongo acuei. Acuey, ¿no? Ajá, acuéis. Mira lo que estoy haciendo. Aquí está la raíz, aquí está la vocal temática y aquí está la desinencia. Sería Q, la vocal temática y la raíz. Entonces yo escucho,
Tú escuchas, él escucha. Acuomen. A, Q, la vocal temática O y la desinencia men. Acuomen. Acuomen. Que significa literalmente nosotros escuchamos. ¿Qué les parece, chicos? Si están viendo, si es que la hermana Blanca dice que no ve, si es que está en su teléfono, tiene que deslizarle para que se pueda ver si está en el teléfono. Sí están viendo, ¿no es cierto? Sí, pastor. Sí. ¿Ya entienden cuál es la lógica? ¿Se está entendiendo la lógica? Sí. Acuosi. Ajá, acuosin. Aquí sería acuosin. Mira cómo sería esta. Mira, claro, ustedes dicen, esta es la raíz, ¿no? Acu. Ajú. Y otra vez, acuo. Sí. Dicen, pero tanto. Sí, acuusin. Acuusin. Acuosi. Ajá, literalmente. Eso es lo que están. O sea, hay dos diptongos seguidos, por supuesto, no hay ningún problema. Acuusin. Como... Ajá, ¿qué les parece, hermanos? Pero ahí la B es consonante amovible, ¿verdad? Sí, siempre le podemos poner entre paréntesis, porque va a depender de la siguiente palabra. Listen, y ese siempre se va a pronunciar como UCI. Sí, Pero siempre va a ir ser la vocal temática y la- la desinencia como usin. Ya, muchas gracias. Sí. Aunque yo les voy a explicar una regla de la tercera persona del plural, pero voy a leerles de una vez. Pero, ¿qué les parece? O sea, se entiende, ¿no es cierto? ¿Se O sea, entiende o dicen no? la clave en esto es grabarse los terminales, ¿no? Lo que es Las desinencias. Omicron, ACE. Sí, entonces ahí eso no se los puede identificar. Pero recuerda, Vicente, que la terminación como tal no es ACE, o sea, está aquí ya incluida la vocal temática. Pero tienes que saber que solo hay dos tipos de vocales temáticas en griego para el verbo, épsilon y ómicron. La desinencia purita como tal es o, is, i, men, te, sin. Pero las vocales temáticas, épsilon y ómicron y el diptongo u, claro, tú te puedes grabar o, eis, ei, omen, ete, usin. Sí, te puedes grabar así. Pero aunque te puedas grabar así, tienes que tener en tu mente de que la E no es parte de la desinencia, sino que la E es literalmente una vocal temática. ¿Sí? Pero solo para que lo tengas en cuenta. Abelardo estaba alzando la mano, por favor. Sí, pastor, una consulta. La vocal temática Omicron solo utilizaremos en la primera y tercera persona del plural. Ya, al igual que a Abigail le dije, no es la forma para identificarle. La vocal temática Omicron se utiliza para cuando las desinencias empiezan con mi o con ni. Y en el caso de la tercera persona del plural, usin, les voy a explicar por qué ahí hay el diptongo u y rompe la regla. Pero literalmente no es el sentido ese. O sea, grábate que la épsilon es para cuando empieza las desinencias con una vocal o cualquier consonante, y la omicron cuando empieza la desinencia con mi o con ni. ¿Ya? ¿Por qué en la tercera persona hay una upsilon? ¿Por qué? Ya ahora les voy a explicar. No sé si está claro, Abelardo. O sea, Sí, gracias. yo le tengo una pregunta. O sea, no sé si es que es lo que nos va a explicar ahorita, porque en realidad ahí no está, por ejemplo, en la tercera donde estamos, la conjugación no es ni mi ni, porque es no fue el Sigma. nombre. La upsilon, ¿no es cierto? Y no es muy ni, No, pero a le ver, estamos utilizando al omicron.
Ya, la vocal temática de la tercera persona del plural no es solo la ómicron, sino el diptongo U. ¿Ya? Y la desinencia es sin. ¿Ya? Entonces, yo te voy a decir por qué sucede esta situación. Dice lo siguiente. Pastor, antes de que nos lea, o sea que la tercera persona la desinencia puede ser el diptongo igual. La tercera desinencia es un diptongo, la vocal Diptongo. temática. Pero ya les voy a explicar por qué se da este diptongo, porque puede ser que alguien diga, chuta, pero ¿por qué, no? ¿Por qué sucede esto? Ya. La vocal temática, solo quiero, ya, un ratito. Voy a leerle. ¿Por qué sucede? Porque yo les he dicho, y eso es lo que les va a decir cualquier gramática, que la vocal temática es épsilon y ómicron. Y ustedes dicen, pero ¿por qué aparece en la tercera persona USI? Dice lo siguiente. Escuche por favor bien. La tercera persona del plural, o sea, esta, ha ocurrido un cambio en cuanto a su vocal temática, que se torna en un diptongo U. ¿Cuál ha sido la vocal temática? U. El diptongo U. La desinencia original era esta. En el texto original era esta. La desinencia era la ni. Déjeme borrar porque está mucha. Ya. La desinencia original, aquí está la vocal temática y la desinencia sin, ¿no es cierto? La vocal temática U y la desinencia sin. Pero dice así. La desinencia original no era sin, sino ne sin. O sea, originalmente era ne, la ni y la sin. ¿Sí? Y esta como vocal movible. O sea, esta era originalmente. Pero mire lo que ha ocurrido. Pero se ha perdido la ni. O sea, se perdió la ni. Algo pasó, pero ya se perdió la ni y ha quedado solo la desinencia sin. La vocal temática ómicron compensa la pérdida de la ni y se alarga en un diptongo U. ¿Cachó lo que pasó? Voy a volver a repetir porque le veo con cara de Babel. Ya. Originalmente, la desinencia sin no era sin. Originalmente la desinencia sin era ne sin. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la regla para utilizar la ómicron? ¿Cuál es la regla para utilizar la ómicron? Que cuando empezaba la desinencia con mi o con qué cosa? O con ni. Entonces, podríamos decir que por eso es que iba la ómicron. Pero pasó el tiempo, así literalmente dice, pasó el tiempo y se perdió la ni. Y ahora, para compensarle a esa ni, se alargó la vocal a un diptongo y le pusieron U. Para que la desinencia siga quedando sin. ¿Ya? Porque claro, como originalmente aquí iba una ni, por eso iba ómicron. Porque hemos dicho que la ómicron solo se va a utilizar cuando la desinencia empieza con mi y empieza con ni. Pero como esta desinencia empezaba con ni, entonces por eso era O. Pero al pasar el tiempo, así dice lo siguiente, la vocal se perdió, pero se ha perdido la ni y quedó sola la desinencia sin. Por lo tanto, para compensar la pérdida de esta ni, ¿qué cosa? Se alargó la ómicron a una vocal a un diptongo llamado U.
es la razón. No sé si está claro, hermanos. Por eso es la razón. Estoy dando una explicación por qué es using y no por qué debería ser esing. Porque ustedes dicen, pero empieza la desinencia con sigma. Pues. No, es que originalmente empezaba con ni. Por eso es que, y para compensar la pérdida de la ni, se le puso el diptongo u. ¿Sí está claro, hermanos? Les veo. ¿Qué dicen? Pastor, Ajá. es como si bueno, yo lo que le pude entender es como si se lo hubiera, dice que comenzó como Nessing, ¿no es cierto? Ajá. Y pasado el tiempo se borró la letra esta, me estoy olvidando, Ni. la N, digamos, la ni, eso. Y entonces para compensar, dice, se quedó la U, entonces para que no esté solo la U, entonces colocan un diptongo, entonces por Ajá. eso se vuelve UCI, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, O sea, por pero la pérdida. Dime. quedando como posibilidad de que esa ni pueda ser usada en alguna otra palabra. Va a ser usada en otras desinencias. Eso. Entonces hay la posibilidad de usar así como usted nos decía de la omega y el épsilon, que Ajá. es solo cuando comienza para mí, dijo, ¿no es cierto? Mi y con ni. Entonces, creo que sí. La Omicron, la vocal temática Omicron solo va a ser utilizada para mí o como ni. ¿Y por qué acá ustedes empiezan con una vocal temática Omicron? Porque originalmente tenía la ni, la Era ni. terminación. Pero al perderse y no quedar sola la Omicron, le compensamos con un diptongo llamado U. Y ahí es la explicación. Sería O sea, más un reemplazo, nada más, doctor. sí, es un reemplazo. Sería literal. un reemplazo ahí. Pregunta, ¿la vocal movible solo va en la tercera persona del plural? ¿O podemos La poner... consonante movible. Sí, perdón, me olvidé. La consonante movible solo va en la Solo va a tercera... suceder en la tercera persona. O sea, lo que está sucediendo, o sea, es para que ustedes, a ver, el lenguaje tiene que tener un sentido, ¿no? O sea, el lenguaje, al igual que la física, la matemática, tiene reglas. Y cuando rompen la excepción, es porque hay una explicación. ¿Ya? Y la explicación aquí es que se utiliza Omicron en la tercera persona porque originalmente empezaba con ni. Pero al perder la ni, no podía quedarse sola la Omicron y le alargó como una forma de reemplazar o compensar esa pérdida de la ni. No sé si está claro, hermanos. Sí, ya está claro. Entonces, ¿cuáles ya ustedes saben ya saben ustedes el diptongo? Ahora tienen que encontrar, en el deber que les voy a mandar, van a encontrar todos los verbos presentes. ¿Qué tipo de verbo estamos estudiando? El modo indicativo, la voz activa del tiempo presente. Estamos estudiando. No estamos estudiando otro. Solo estamos estudiando del tiempo presente, la voz activa. O sea, ¿cuál es la voz activa? Cuando yo, el sujeto, hace la acción. Yo desato. Él desata. La acción viene del sujeto. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Entonces, vamos a un ejercicio práctico. Vamos a sí, dice en la tercera persona en plural. Sí, es en tercera persona del plural. Tercera. No sé si a eso se refiere, hermano José. Me dicen nomás cualquier pregunta. Muy bien. Vamos a ir a un ejercicio práctico para que todos podamos tener claro. Entonces, ¿cuáles serían las desinencias del presente activo indicativo? ¿Cuál sería? Ojo, estamos en el presente activo. Sería o, is, y, voy a nuevamente a poner. Estas son solo estoy subrayando las desinencias, ¿no? Men, te,
de Sí. y sin. Sí. Sí. ¿Y cuáles han sido las vocales temáticas? Aquí, esta es la desinencia O, ¿no? Esta solo tiene desinencia, no tiene vocal temática porque es la raíz. O la desinencia is con la vocal temática I. Aquí le estoy haciendo un contraste para que usted mire. Omen, la vocal temática O, T y el diptongo por el reemplazo de la pérdida de la ni, usi. O, eis, ei. Omen, ete, usi. Con cualquier verbo. Dime cualquier verbo que tú quieras, cualquier verbo. Cualquier verbo que tú quieras, yo le podemos poner cualquier verbo. Vamos a ver un verbo muy bonito dentro de la Biblia que es la palabra agapao. Agapao. Diana, agapao. ¿Qué es el verbo agapao? El verbo agapao es amar. Yo amo. Agapao. Sí. Entonces, como todo lo que está detrás de la omega es la raíz, repito la raíz en todas estas, y sería agapaeis, agapaei, agapaomen, agapaete, agapausi. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, nosotros amáis, ellos aman. Ahora que estamos en el Día de la Madre, le puedo decir, yo ego agapao, yo te amo. Esposa, lo que sea, ¿no? Si están casados, era decirle a alguien que no. Solo cuando se está enamorado se dice agapao, porque es el verbo más sublime para decir del amor, ¿no? Muy bien. ¿Me hago entender? O sea, básicamente es eso. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Sí. ¿Preguntas? Dime, Luis. Semestre, el pastor Emerson nos decía acerca de esta palabra en cómo es que Jesús le preguntó a Pedro. Ajá. Entonces, nos explicaba acerca de que utilizó la palabra ágape, diciendo, o sea, el pastor Emerson nos dijo que, que había utilizado primero en las dos primeras partes que dice la Reina Valera, que dice que se te cortó. En griego decía que era fileos, las dos primeras preguntas. Y en la tercera vez sí le pregunta, si le dice, si me ágape. Entonces, yo quería saber de eso, si era así. Sí, a ver, recuerden que Jesús, hay dos, a ver, el amor sublime, cuando digo el amor sublime, el amor tiene un principio bíblico, teológico, que podríamos llamarlo el amor sublime. ¿Cuándo es el amor sublime? La expresión máxima del amor no es cuando tú das, no es estar solo dispuesto a dar. La expresión máxima del amor es cuando estás dispuesto a sacrificar lo que tú más amas por el amor de otro. ¿Ya? Esa es la expresión máxima del amor, el sacrificio. ¿No? Cuando una esposa dice que ama al esposo y no está dispuesto a sacrificar sus gustos por amor a él, ponemos, así vea, así le voy a decir, ponemos un grande interrogante. O sea, ¿qué clase de amor está hablando? Es lo mismo la clase de amor que tiene una madre hacia un hijo. Es un amor sublime, ¿no? Es lo más parecido al amor de Dios. Yo he visto varias madres, mi esposa me ha contado que pasan en el hospital 2, 3 meses ahí con los guaguas, día y noche, no salen o sea, están dispuestos a sacrificar todo por el amor de otra persona, ¿no? Esa es la expresión máxima del amor. Pero hay un amor que también es un amor que se da dentro de la intimidad entre dos personas, y no estoy hablando de intimidad sexual, sino de algo que les liga completamente y es irrompible, que es el amor filios. El amor filiato es amigo, filio
también podríamos traducirle como amor, pero filio, a diferencia de ágape, que ágape es la expresión máxima del amor, pero filio es alguien que yo te amo, que yo tengo un amor contigo especial, íntimo, porque eres mi mejor amigo. ¿Ya? Es el amor que debe haber también entre esposos. Y el verbo ereo o el verbo eros, eros es sustantivo, ereo el verbo, ¿no es cierto? Es en cambio la expresión del amor en el deseo, en el placer. Yo me complazco contigo, ¿no? Yo tengo un placer contigo al estar y poder tener relaciones sexuales, etcétera. Me complazco en darte un beso, en besarte. O sea, no es que es un amor malo, ¿no? Por si acaso. Estos tres clases de amor tienen que darse dentro del matrimonio. Pero la expresión máxima del amor no es filios. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro, o sea, yo soy tu mejor amigo. O sea, somos panas. Y tú me traicionaste como pana. O sea, es la expresión así como el defraude de un amigo. Entonces Jesús ya lo había perdonado, porque Pedro ya lloró aquella noche amarga cuando escuchó el tercer cantido del gallo, sino que Jesús le estaba queriendo vindicar delante de sus amigos que Pedro realmente tenía a Jesús como su mejor amigo. Y la tercera vez que le dice con ágape o agapao, lo está vindicando. ¿Sabes por qué yo te considero mi mejor amigo? Que a pesar que me traicionaste, porque yo di mi vida por ti. Entonces, me hago entender cómo debería entenderse el texto. Entonces, yo he escuchado a pastores o a motivadores o a lo que sea, que eros lo califican mal. No, pues, tú no te acuestas con tu esposa o con tu esposo por amor ágape. No, no, no. Ni por amor filieos. Si no te acuestas con eros. O sea, hay un placer y el placer no es pecaminoso. Hay placeres pecaminosos, pero el placer del sexo y de la relación sexual dentro de los límites del matrimonio no solo es bueno, sino que es divino. ¿No? ¿Me van a entender? O sea, claro, si tú tienes ceros con alguien que no sea tu cónyuge, pues lógicamente está en un placer errado, pecaminoso. Pero cuando es dentro de los límites del matrimonio, de hecho, necesitas tener eros, pasión, placer, sentirte complacido con la persona que está a tu lado. Por eso a mí me molesta cuando dicen, no, tienes que enamorarte de adentro. O sea, ¿dónde dice eso la Biblia? Es una tontería, hermanos. O sea, por favor, hay cosas que no se entienden bien precisamente por idealizar cosas que no son. Yo conozco y me he discutido con algunos pastores que les enseñan a los jóvenes, no te enamores del exterior porque van es la hermosura. Claro que es vana la hermosura, pues. Por supuesto que, ¿qué quiere decir? No quiere decir que la hermosura es mala. Quiere decir que tarde o temprano te vas a hacer vieja o viejo, se te va a crecer la panza, te va a colgarse la piel. Eso es lo que quiere decir el texto. No quiere decir que, cuidado, te fijes en la belleza. No, por eso existe Cantar de los Cantares, ¿no? Hermosa mía, hermoso mío, que le describe tus pechos son como ni si cómo y tus dientes como ni si qué. O sea, porque el amor, la expresión de la belleza es de Dios. O sea, tú tienes que admirar la belleza de Dios. Cuando tú admiras a tu esposa, a tu esposo, bueno, que la belleza es relativa. Para mí mi esposa es la más guapa, pero capaz que tú la ves y dices, bueno, sí es guapa, pero no está bueno, ¿no? Pero por eso es la belleza relativa, pero tiene que gustarte, pues. Horrible de ser acostarse con alguien y así como tápate la cara porque no quiero ver. Sería espantoso, ¿no? Así que, hermanos, pondrán bien el asunto del amor cuando prediquen. Ahora que estamos por el Día de la Madre. Por si acaso, ¿no? No sé si está claro, hermanos. No de eros, por si acaso, no de la materia. De las dos cosas, pues. Sí. Así que, hermanos, admire a su esposa, dele un poema o un poema así de amor, inspírese en Cantar de los Cantares, nada que es la relación de Cristo y la iglesia. Cantar de los Cantares es la relación pura de un esposo y una esposa en los límites santos del matrimonio. ¿Sí? Algunos piensan que, bueno,
¿Qué vamos a hacer? Hasta aquí ha llegado nuestra clase. Realmente ha sido una clase para entender cómo funciona el verbo griego, ¿no? ¿Qué van a hacer de su manual? Es muy interesante lo que van a hacer del manual, porque en el manual tienen cosas súper chéveres. Ustedes van a hacer todo el capítulo 2. Lo que nos falta del capítulo 2, prácticamente lo que viene después de lo que les enseñé, es un vocabulario y algunos ejemplos claros, y notas de aprendizaje. Tienen que hacer las notas de aprendizaje y le va a decir cada día que tiene que resolver. No le voy a decir que resuelva todo, sino que resuelva por lo menos los 3 primeros días. No le voy a pedir los 4 y el día 4 y 5, aunque esto le voy a dejar bien claro en la rúbrica del deber. Entonces, nos falta poner en la clase anterior, para que suban el Padre Nuestro, que hayan tenido que subrayar ¿cómo es? Los artículos. Los artículos, y en esta clase les voy a dejar visto para que ustedes puedan poner las notas de aprendizaje del trabajo que tiene al final de cada libro. Pero tiene que acabar de leer, que básicamente es lo que ya les expliqué, pero que hay algunos ejemplos para que usted mire. Pero me gustaría saber si es que hay alguna pregunta de esto. Ajá. Pues yo tengo una pregunta más bien del deber. ¿Puedo hacerla? Claro, por supuesto. Ya, lo que pasa es que yo encontré, por ejemplo, algunos de lo que hablábamos de los artículos, cuando encontramos, por ejemplo, cuando es neutro o masculino, pero también encontré unos parecidos, no sé si cuando sabemos como que el ¿Puedes artículo... compartir tu pantalla? ¿Lo hiciste o tienes...? No, le tengo en la mano. ¿Cuándo nosotros vamos a entender? Eso yo voy a explicarlo, capaz que la próxima o de aquí a 2 semanas más. ¿Cómo vamos a diferenciar si es un artículo masculino y un artículo neutro? Porque yo sé que capaz que, porque algunos artículos neutros con los artículos masculinos son parecidos. ¿Cuándo vamos a saber eso? La única manera de poderlo saber con seriedad y con seguridad es cuando tú buscas este sustantivo, cuando tú buscas el sustantivo que le sigue al artículo y encuentras en su forma léxica. Ahora estamos hablando mucho de léxico. Léxico. ¿Qué es léxico? La palabra léxico significa raíz. Cuando tú vas a digamos, el sustantivo hartón, ¿no es cierto? Hartos, que es pan. Tú vas al sustantivos en el diccionario hartos y te dice masculino, entonces el artículo que está, tú ya entiendes que el sustantivo hartos es masculino. Siempre va a ser masculino. Nunca va a ser femenino ni neutro. No, no, no. Hartos es masculino. Por lo tanto, todos los artículos, aunque parezcan neutros, esos artículos siempre van a ser masculinos. Pero, por ejemplo, la palabra geirón. Geirón literalmente es templo en griego. Tú vas al diccionario, geirón, es un sustantivo neutro. Quiere decir que todos los artículos que estén al lado de geirón serán, ¿qué cosa? Neutros. Aunque parezcan masculinos. Entonces, Y por ejemplo, que dice en el Padre Nuestro que es onoma. Onoma es un artículo 100% masculino. Y aquí, por ejemplo, puede ser acusativo o nominativo. No, eso en cambio vamos a entender, si es neutro, si es masculino, tiene que ser acusativo, porque el neutro, el nominativo el nominativo es terminación de jo, es jo, no puede ser ta. ¿No? ¿Qué les parece si la próxima semana vemos otra vez el Padre Nuestro, ya entendiendo los artículos y los verbos que hemos aprendido, indicativo, presente, voz activa? Y les voy a enseñar cómo darnos cuenta de las cosas que Abigail ha dicho. Pero ahora
tú simplemente hazlo por deducción. Yo te voy a calificar por deducción, pero tiene que tener una deducción lógica, ¿no? No va así como, ay, no, no, una deducción lógica. ¿Estamos? Bueno, hermanos, si está entendido la clase, ¿qué van a hacer del deber? Del mismo Padre Nuestro, solo por esta vez, porque les iba a poner otro, del mismo Padre Nuestro, subraye los verbos con las desinencias que hemos aprendido el día de hoy. A ver, encuentre, esfuércese por encontrar y tradúzcalos, ¿no? Y tradúzcalos. Y aparte de las tareas del manual que tenemos del día 1, 2 y 3. No va a ser ni 4 ni 5 porque yo sé que tienen otras tareas, aunque son bien cortitas, pero tienen otras tareas por hacer. ¿Estamos? Sí, hermana Blanquita, usted no me escuchaba, me decía, ¿no? Si está, ahora sí me escucha, si está claro la clase. Hermanos, Doctor, lo del manual le tenemos que escanear y le subimos a la tú plataforma. lo puedes escanear o hacerlo en una hoja aparte, tomarle una foto y subirlo. O sea, cualquiera de las dos cosas. Ya, Pastor, doctor, gracias. Pastor, una consulta respecto al examen. Ajá. Yo no tengo el teclado griego, tengo que desarrollarlo en una hoja aparte, tomarle la foto y No, mandarla. les cuento. El examen que van a tomar el día de hoy va a ser un examen, el día miércoles va a ser un examen donde le voy a poner respuestas múltiples y tiene que subrayar. O sea, tiene que poner clic porque va a ser en la plataforma misma. Entonces yo le digo, de estos 3 verbos, ¿cuál es el verbo escrito en forma correcta? Usted va a tener, recuerde, vocal temática épsilon, omicron, desinencias o, is, y, mente, sin. Si yo le pongo, imagínate que en un verbo aparezca así, solo para que ustedes se den cuenta. Porque la idea es saber si ha aprendido, ¿no? Por ejemplo, está el verbo luo. Luo, ¿no es cierto? Este es primera persona, luo. Pero en el siguiente le pongo así. Lu. Dices, ¿está bien? No, no está bien. Porque la vocal temática, ¿qué cosa? No es omicron, sino ¿cuál? Está mal. Es Épsilon. Entonces, es lo único. exactamente. Porque para todas las vocales y consonantes menos. Exactamente. Entonces, yo te pongo 3 opciones y te digo, ¿cuál de este verbo está bien conjugado? Ah, muy bien. Entonces tú pones, el verbo bien conjugado ha sido lu, eis. Waze. Claro, porque dice que la vocal temática épsilon solo va a ir cuando empieza la desinencia con vocal. No, luois, luz. Muy bien. Había pasado eso. Eso, entonces te pones clic. Aquí. Pastor, el deber tenemos que hacer, es la página 22 del manual, ¿no es cierto? ¿Hasta el 4? Hasta el día 3. Todos los deberes que aquí van a tener, todos los deberes que van a tener de aquí en adelante son día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Yo les voy a poner en la tarea, solo hágame el día tal o día tal para que lo puedan hacer. En el caso del hermano Jaime, que no tiene todo lo pueden hacer a mano, si no tienen impresora. No son grandes ejercicios, entonces lo hace a mano, toma una foto y eso. Lo que sí, yo sé leer hebreo, latín y griego, pero no sé leer así aspectos cópticos y acadios. Trate de escribirlo bien con esfero azul. ¿Por qué les digo con esfero azul? Porque cuando toman una foto se lo visualiza mejor. Si lo hacen con lápiz, se pierde. Sí, sí. Eso, hermanos. Bueno, antes de despedirme, yo les quiero dar un fuerte abrazo a todas las madres, las que son madres, las que todavía no son madres y no se casan, cásense. Es saludable, bíblico. Y es pasar mejor la cuarentena acompañado que solo, ¿eh? Así que, y los que no están bien con su matrimonio, pues díganle al Señor, quiero fundamentar mi matrimonio sobre la roca, ¿no? Es el mejor testimonio de cristianos que podemos dar. Así que hermanos, por favor, el matrimonio es una práctica linda y yo quiero felicitar a todas las madres que, no sé, yo sé que
¿Quién es madre? Aquí, la hermana, muy bien, Daniel, la hermana Gloria, ¿no? Está bien. Hermana, ¿quién más? Hermana Blanquita. Bueno, los que son esposos y tienen a sus esposas, léales lo que dice Proverbios 31:9, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque, y ahí me encanta un texto que dice, porque su esposo la alaba y sus hijos le tienen en alta estima. Sin duda, nosotros los varones, los esposos, sin la esposa, que es el complemento divino que Dios nos ha dado, literalmente no pudiésemos ni siquiera lograr absolutamente nada si no fuera por la gracia del Señor que Dios ha puesto a estas mujeres. Así que sean unas buenas madres, que Dios les bendiga, les fortalezca y que ustedes como madres puedan sentirse gozosas de saber que algo del amor divino lo tienen ya naturalmente en la expresión del amor con sus hijos. Dios les bendiga, madres, y quiero terminar orando también por ustedes. ¿Está bien? Muchas gracias, hermanos. Cualquier pregunta, ya saben, en el... Pastor, ¿Sí? disculpe, una pregunta. ¿Puede ayudarme con la grabación que está realizando el día de hoy? Porque, pues, la verdad me confundo un poco en las partes de los verbos. Entonces me gustaría volver a verlo. No sé dónde lo puedo Sí, encontrar. yo lo voy a descargar y lo voy a subir porque puedo grabar yo mis clases en Zoom. Ah, ya. Listo, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Vamos a orar. Pastor, ¿a qué hora va a ser el examen el día de El examen siempre tomo los días, o sea, siempre cuando tome examen va a ser a partir de las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, cualquier de esos horarios, pero recuerde que si se mete 12:30 tendrá solo media hora para resolver. El tiempo va a ser de 1 hora. Entonces, si te quieres, claro, tú dices yo soy super pilas, en 10 minutos lo hago, no hay problema. Pero el tiempo que vas a tener es 1 hora. Pero si te metes 20 minutos para las 12, ¿ya cuánto te quedará? 20 minutos. Si te metes a las 10, vas a tener 1 hora. Si te metes a las 8, 1 hora. Pero si te metes 11:50, tendrás solo 10 minutos. Y en la plataforma no se puede mentir, porque ahí se dice cuántas veces has intentado, en qué momento te metiste y cuánto te demoraste por pregunta. Claro, tú dices, yo soy pilas y me voy a dar. No. Acá yo pongo pregunta por pregunta para que vayas resolviendo. Así que va a ser súper bien. No se preocupen. Si lo han hecho, no hay nada de qué temer. Muy bien. Vamos a orar, ¿está bien? Inclinen su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Déjenme tomar una foto de evidencia porque, por si acaso, ¿no? Ya, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos infinitamente gracias por la clase que hemos tenido. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús ha habido la expresión más sublime, más poderosa, la que es incomparable del amor hacia nosotros, que es entregar la propia vida en rescate y en salvación nuestra. Señor, también estamos muy agradecidos por el que nos has podido dar la oportunidad y el privilegio de estar con nuestras madres, aquellos que la han perdido, que puedan sentir el gozo y la esperanza de que están junto con tu presencia y están al lado tuyo. Pero Señor, agradecemos por cada madre, por su esfuerzo, su sacrificio por su familia. Bendice al Señor y que todo lo que ellas hagan no sea simplemente para este mundo, sino para tu honra y tu gloria. Bendice a las madres de nuestro curso, dales de tu gracia, Señor, que puedan disfrutar el día domingo y que sus hijos y sus esposos los puedan engalanar del trabajo que ellas hacen. Gracias, Señor, por el amor que tú nos tienes. Gracias por esta clase. Bendice a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por esta clase y cualquier cosa estamos en contacto. ¿Sí? Un abrazo. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Hasta luego.